Siguiente, por favor. No. Vamos a hablar sobre la poliposis, ¿no? Un poco de historia. Hace 3000 años esta enfermedad ya era redactada, ¿no? Y también posteriormente eh, fue atribuida también por Hipócrates, ¿no? Donde el tratamiento que hacían era con un lazo agarrar, cauterizar con un hierro caliente y recomendaban al paciente inhalar diferentes infusiones, ¿no? Bueno, etimológicamente pólipo se refiere a crecimiento y proviene de la raíz griega polipus, que significa tener varios pies. Etimológicamente indica paidos, que significa pies, y pol, muchos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el pólipo nasal? ¿No? Es un proceso inflamatorio que se origina después de una lesión, ¿no? Que haya en las cavidades nasosinusales. Se originan en las celdillas sigmoidales, posteriormente se extienden hacia la cavidad nasal y los senos paranasales, ¿no? Se presentan en formaciones únicas o múltiples, son pediculadas de aspecto brillante, tienden a ser de coloración blanco-grisácea o a veces rosado, son indoloros, ¿no? Como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí como vemos en la imagen, vemos una poliposis. Siguiente. Bueno, se asocia con diferentes entidades y vemos la fibrosis quística, ¿no? En un 20%, en los asmáticos, en los pacientes que no tienen tolerancia a la aspirina en un 35%, y sobre todo en la tríada de Samper, ¿no? Que es la intolerancia a la aspirina, asma y los pólipos. Esto ocurre en el 8% de los pacientes con poliposis nasal, ¿no? Su etiología es muy controversial porque hay diferentes teorías. Son la alérgica, infecciosa, genética, inflamatoria, que más adelante lo vamos a tratar. Y en el ámbito fisiopatológico no se conoce con exactitud, pero se acepta la teoría inflamatoria. Siguiente, por favor. Bueno, esto generalmente se da en los varones, 2-1, y frecuentemente se da entre los años de los 40 a 50 años, según esto. Siguiente. Como vemos aquí, en pacientes asmáticos se presenta también esta poliposis en los pacientes, estos son estudios, ¿no? En un 90% de los pacientes con asma, también tolerancia a los AINES, presentaron pólipos, y también el 26% de los individuos buscan ayuda, ¿no? En el primer año de la sintomatología. Y también se ha visto que en el 50% buscan ayuda en los 2 primeros años, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, es un proceso crónico, insidioso y de carácter bilateral, ¿no? Y bueno, en la poliposis nasosinusal se puede presentar como una enfermedad idiopática, ¿no? Que es aislada o poliposis nasosinusal residual. La foto clínica es a la que se hará referencia en los siguientes párrafos, ¿no? Como vemos, se puede expresar mediante síndromes, ¿no? En procesos patológicos sistémicos o sindrómicos, ¿no? Como lo relaté al inicio, pueden ser los pacientes que no tienen tolerancia a los AINES, y también hay otras formas clínicas que se producen como parte de la expresión de la enfermedad multisistémica. Bien. Bueno, aquí vemos la poliposis sinusal idiopática, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria de origen desconocido, no se sabe, y que se caracteriza por la existencia de pólipos eosinófilos con gran tendencia a recidivar, ¿no? El mecanismo exacto por el cual se producen no es conocido y las teorías utilizadas para explicar su aparición. Y aquí vemos las teorías, ¿no? Por ejemplo, aquí la teoría mecánica, que se da porque es un proceso inflamatorio crónico y está desencadenado por la alteración en el flujo dinámico del aire, que se produce en la fosa nasal, ¿no? Aumenta la presión negativa en esta fosa, lo cual hace que se forme, ¿no?
los pólipos. Es una inflamación crónica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la teoría vasomotora, que esto se da porque hay una secreción de péptidos neuroactivos, como el neuropéptido Y y el péptido intestinal receptor, ¿no? Y eso es mediado por las catecolaminas, la serotonina, que como consecuencia aumentan la permeabilidad vascular y hay un edema, ¿no? El paciente. La teoría infecciosa se da sobre todo por las toxinas estafilocócicas, ¿no? Y se observan en aquellos pacientes que tienen poliposis nasal y asma. Siguiente, por favor. Bueno, vemos también la teoría alérgica, ¿no? Y esto se correlaciona más con la rinitis, se acepta que la presencia de pólipos nasoseñosales no se correlaciona con la rinitis alérgica, ¿no? Sin embargo, el fenómeno inflamatorio propio de la alergia puede actuar como sustrato facilitador para la aparición de pólipos. Esta es la teoría alérgica. La teoría inflamatoria se da la presencia de citoquinas, sustancias como factores posttranscripcionales y los eicosanoides, ¿no? Y esto hace también que aparezcan y se produzcan los pólipos. Siguiente. Bueno, en la clínica lo principal es tener una anamnesis buena, ¿no? Y analizar al paciente, ¿no? También ver la historia de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos va a permitir apreciar la relevancia, su repercusión y la gravedad. También la poliposis nasosinusal presenta una semiología abundante y también variada, ¿no? Como lo mencioné al inicio. Sí. Ok. Bueno, aquí vemos que el paciente va a tener una obstrucción nasal, ¿ya? También va a tener una rinorrea posterior. También va a tener una rinorrea anterior, ¿no? Va a tener dolor facial, va a tener crisis de estornudos, va a tener di, 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 disosmia y disgeusia. Siguiente. Bueno, aquí vemos un cuadro, ¿no? Más que todo el porcentaje de cuánta incidencia no puede tener. Como lo mencioné, la obstrucción nasal, la rinorrea, tanto anterior y posterior, el dolor facial, la crisis a los estornudos, la disosmia, la disgeusia, ¿no? Como podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Bien, como les dije, tenemos que tener una historia. Segundo, tenemos que explorar al paciente, ¿no? Aquí tenemos que incluir una rinoscopía anterior, ¿no? En la que vamos a encontrar masas, como les dije, pueden ser transparentes, semitransparentes, blandas, móviles. Posteriormente realizaremos una exploración también endoscópica, donde se evalúa el meato medio, ¿no? La apófisis unciforme, la bula etmoidal y la región cercana a la rinoolfatoria. También se puede realizar biopsias, ¿no? En el caso de lesiones unilaterales, ya que es numerosa la patología tanto benigna como maligna. Entonces, en el caso de los niños, puede haber poliposis tanto bilateral como unilateral, ¿no? Si vemos que es bilateral, pues puede estar acompañado o consecuente por una fibrosis quística. Y si es unilateral, por una meningoencefalocelia. Siguiente. Bueno, le podemos realizar una endoscopía nasal, ¿no? Esto se da mejor cuando es en la rinoscopía anterior. El ángulo ideal es el de 30 grados, ¿no? Aunque algunos especialistas prefieren de 0. Y una rinomanometría anterior, ¿no? Donde aquí estudiamos, los flujos y los diferentes valores de presión, ¿no? Siguiente.
Muy bien. También mediante la tomografía también podemos confirmar, ¿no?, el diagnóstico. eh, y vemos aquí, podemos ver la extensión de la lesión. Podemos ver también si hay patologías asociadas, si hay complicaciones, si hay estudio prequirúrgico de la lesión. Podemos identificar estructuras, por ejemplo, el septo nasal, el cornete medio y las paredes óseas de los senos. También podemos ver la expansión ósea o erosión, niveles hidroaéreos y una completa opacificación de los senos. Bueno, también aquí hemos añadido la olfatometría, ¿no? Y también el examen neumoalergológico, ¿no? Siguiente. En el estadiaje, en la clínica de Lang y Mackay, es una evaluación de sistemas clínicos en escalas visuales analógicas, ¿no? Y bueno, aquí más que todo esto se le pide cuando los síntomas son más severos, ¿no? Cuando vemos todos esta clínica en el paciente. Siguiente. Bueno, aquí vemos la endoscopía. Es cuando hay ausencia de pólipos. Si es leve, puede ser un pólipo pequeño, moderada, el pólipo que está entre el borde más craneal y caudal, y severa, cuando es el pólipo de gran tamaño, ¿no? Siguiente. Bueno, acá la tomografía vemos otra vez la clasificación, ¿no?, del 0 al 2 y el complejo osteomeatal. Siguiente. Bueno, asociación con otras enfermedades, la prepoliposis. El, bueno, este es un diagnóstico de eliminación. Va a haber eosinofilia, ¿no?, secretora nasal por causa no alérgica. Puede representar una etapa previa de la enfermedad. Y en tomografía se ve moiditis edematosa bilateral. Siguiente. Poliposis nasosinusal y también asociado al asma. Generalmente esto se da en un asmático entre los 30 y 50 años. El asma precede a la poliposis en su diagnóstico, y la poliposis desestabiliza el asma y se ve una reducción de frecuencia de crisis asmática después de que le aplicamos el tratamiento médico, ¿no? O un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, aquí vemos del síndrome de Widal, que es una forma más agresiva de la poliposis nasosinusal. Se da como la triada del asma, ¿no? Poliposis e intolerancia a la aspirina. Esto se da en el 13% de los pacientes con poliposis que tienen esta triada, ¿no? Estos pacientes tienen intolerancia a la aspirina y entre el 40 y 60%, ¿no? Y también el diagnóstico fundamentalmente es por análisis. El tratamiento, añadir la supresión totalmente de los AINES. Siguiente. Bueno, aquí vemos la sinusitis fúngica. Esta se presenta como una sinusitis fúngica de carácter no invasivo, ¿no? Se da en aquellos pacientes que tienen asma, ¿no? Que tienen una poliposis nasal resistente y una atopia, ¿no? Afecta a ambos senos, perdón. En la tomografía hay zonas de opacidad heterogénea o calcificaciones. Hay frecuentes secreciones espesas, viscosas, verdosas, ¿no? Y la búsqueda del agente fúngico es difícil y no debe considerarse patognomónico. Aquí están los criterios de Benillán, son 4. Siguiente. Bueno, en el tratamiento vamos a ver acá los corticoides intranasales, ¿no? Este es el tratamiento de primera línea, o también puede ser los corticoides sistémicos, ¿no? También se puede aconsejar la cirugía endoscópica en el caso del fracaso del tratamiento médico. También en la antibiótico terapia, ¿no? El objetivo
de esto es focalizar el efecto antiinflamatorio de la eritromicina y sus derivados en el tratamiento de la sinusitis crónica y la poliposis nasal. El omeprazol también, ha habido datos donde en este estudio, ¿no? Confirmaron, ¿no? Que es posible el efecto beneficioso del omeprazol en la mejoría de la insuficiencia nasal respiratoria en los pacientes con poliposis. Bueno, también el uso de antihistamínicos, antileucotrienos, mucolíticos, también es muy importante, depende a la patología que se asocie, ¿no? Siguiente. Bueno, acá vemos de manera más resumida, ¿no? Si vemos una poliposis leve, le administramos corticoides intranasales. Si es moderada, le damos corticoides orales más corticoides intranasales. Si es grave, ¿no? Le damos corticoides orales más los intranasales, ¿no? Vemos si tiene mejoría el paciente, mantenemos ese tratamiento, ¿no? Si no hay mejoría, entonces tratar como una poliposis moderada a grave, ¿no? En el caso de moderado, si el paciente mejora, entonces la dosis doble de corticoides intranasales de forma prolongada, ¿no? Y si no hay mejoría, se le administra corticoides intranasales de forma prolongada, más si tiene asma, ¿no? O intolerancia a los AINES, le administramos antileucotrienos. Si tiene rinorrea mucopurulenta o infecciones de repetición, le damos un tratamiento prolongado con un antimicrobiano, ¿no? También es necesario mantener los lavados nasales. Si en este caso, si no hay mejoría, entonces le proponemos una cirugía. Siguiente. Bueno, aquí está el tratamiento quirúrgico, ¿no? El objetivo tiene asegurar en la medida de lo posible la erradicación de toda la mucosa de las masas laterales del dermoides. Tiene como objetivo también permeabilizar el nuevo del ostium, asegurando su drenaje y las cavidades sinusales, preparar el terreno para la futura corticoterapia local, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tumores de las fosas nasales. Jenny. Bien, vamos a hablar acerca de los tumores, ¿no? Tanto nasales y paranasales. Estos tumores son crecimientos anormales, ¿no? Estos tumores comienzan en las fosas nasales, ¿no? Pero los tumores paranasales comienzan en las cavidades llenas de aire alrededor de la nariz, denominados senos paranasales. Siguiente. Bueno, la extensión de los tumores nasosinusales. Suelen diagnosticarse en un estadio más avanzado. La semiología no es específica y el punto de partida no siempre es fácil de determinar. Las pruebas de imagen y las formas patológicas permiten definir el punto de partida dependiendo de la localización. El tipo histopatológico es variable y se distribuye del modo siguiente, ¿no? Si está en el etmoides, sería un adenocarcinoma. Si está en el seno maxilar, sería un carcinoma epidermoide. Si está en las fosas nasales, un linfoma, un melanoma, esthesioneuroblastoma. Si es en la infraestructura, sería un carcinoma adenoide quístico. Siguiente. Bueno, en la clínica vamos a encontrar Se ha ido el audio, creo. disculpe. Correcto. Disculpe, doctor. La insuficiencia respiratoria nasal también. Esto depende mucho del tamaño, ¿no? Raramente es completa y es bilateral, ¿no? También el paciente puede presentar rinorrea, esto sí es frecuente,
porque puede ser anterior o posterior. También puede presentar prurito y estornudos en las algas, ¿no? Siguiente. Ya. También puede presentar cefalea, molestia ocular. Esto es menos frecuente. También puede presentar epistaxis. Esta es una escasa incidencia. Dolor. Ese es en el caso de una infección aguda. Por tratamiento por vasoconstrictores nasales, si el paciente tiene una patología de oído medio o una rinitis medicamentosa. Siguiente. En el diagnóstico tenemos que hacer una historia clínica y tener los hallazgos al momento de explorar al paciente, ¿no? Esa es la base para nuestro diagnóstico. Y en los niños hay que ver la posibilidad de una fibrosis quística. Le hacemos una rinoscopía anterior donde se puede ver una masa semitransparente blanda y móvil. Podemos también hacerle una exploración endoscópica, una biopsia en el caso de lesiones unilaterales, ¿no? Para ver si es una lesión benigna o si es maligna. También hacer una rinomagnometría anterior, una olfatometría, un examen neumoalergológico. Siguiente. La tomografía es útil, ¿no? Para ver la extensión de la lesión, las patologías asociadas, las complicaciones y también el estudio para evaluar un estudio prequirúrgico. Bueno, en las formas anatomoclínicas vamos a ver las siguientes. Siguiente. Vamos a encontrar el estesioneuroblastoma o el neuroblastoma olfatorio, ¿no? Este es un tumor maligno infrecuente que deriva del neuroepitelio olfatorio, lo que explica que el tumor se desarrolla en la parte superior de las fosas nasales, así como la frecuencia de la extensión intracraneal. En la historia clínica es muy inespecífico debido a la localización. Los principales signos clínicos presentes en esto es la epistaxis, que se da en 80%, la obstrucción nasal, los signos oftálmicos y el dolor periorbitario. También los trastornos olfatorios también son un poco más raros, ¿no? Se utilizan de forma habitual dos clasificaciones para la estadificación, que es el de Cádiz y Ecols y de Dulgerov y Cols. Y aquí vemos, ¿no? La clasificación de Cádiz y Col y la de Dulgerov. Siguiente. Bueno, aquí vemos que dice, el aspecto macroscópico del estesioneuroblastoma es inespecífico y corresponde a una masa exofítica, ¿no? Tiene que tener un color gris rojizo, hemorrágico, sésil y pediculado. La biopsia nos permite un estudio mediante la microscopía óptica que sugiere el diagnóstico, ¿no? Y este se confirma mediante los estudios de microscopía electrónica y inmunohistoquímicos. El tratamiento puramente es endoscópico endonasal del estesioneuroblastoma y ha mostrado excelentes resultados, ¿no? De supervivencia. Estos son los grados, ¿no? Histopatológicos de GIAMS. Siguiente. Bueno, aquí vemos en la imagen, ¿no? Un estesioneuroblastoma olfatorio. Siguiente. Bueno, como segundo vamos a ver el melanoma mucoso sinusal. Esta es una patología rara y supone entre el 0,3 al 2% de los melanomas malignos. La localización es en las fosas nasales y es mucho más frecuente que la localización intrasinusal. La expansión al formaldehído se ha identificado como un factor de riesgo potencial, ¿no? Los melanomas se desarrollan en el 80% de los casos a nivel de las fosas nasales, sobre todo en el cornete inferior o el tabique, y en el 20% a nivel de los senos. El diagnóstico patológico es difícil en ocasiones, en cuyo caso la inmunohistoquímica es indispensable. Siguiente, por favor. Bueno, como tercer caso vemos al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide tiende a tener queratinocitos atípicos que proliferan hacia la dermis. Es la segunda en frecuencia,
tiene una capacidad infiltrativa de metástasis, ¿no? Los factores de riesgo es la exposición solar, la radiodermitis crónica, la cicatrices por quemaduras, úlceras crónicas, ¿no? La keratosis actínica o la enfermedad de Golding, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos dentro de la anatomía patológica, vemos los bien diferenciados y los indiferenciados, vemos las características y la sintomatología que va a tener el paciente, como hemos visto en las imágenes, va a haber una úlcera, ¿no? En la tomografía, estudio de huesos, una sospecha de infiltración, valoración de cadenas ganglionares y el diagnóstico sería una biopsia. El tratamiento sería quirúrgico o vaciamiento ganglionar, ¿no? ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otros tumores, los carcinomas neuroendocrinos, los condrosarcomas, los linfomas malignos no Hodgkin. Bueno, como tratamiento es una decisión conjunta, ¿no? Tanto el especialista quirúrgico, el radioterapeuta o el oncólogo médico. Una cirugía, ¿no? La TAC y la resonancia nos permiten evaluar la extensión tumoral hacia el tejido óseo, el tejido blando. Está contraindicado cuando hay metástasis o afectación intracraneal extensa o si hay una extensión bilateral al seno cavernoso, afectación en ambas órbitas. Siguiente, por favor. Las vías de abordaje describen la incisión, la disección de los tejidos blandos y la osteotomía que se requiere para exponer estructuras adyacentes. En la extensión de la resección son estructuras que se deben resecar para que todo el tumor con márgenes adecuados sea extirpado. El tratamiento quirúrgico más una reconstrucción, ¿no? Estos colgajos libres microvasculares, colgajos del pericráneo y una prótesis. Hay una menor morbilidad en grandes resecciones. Siguiente. Bueno, también vamos a ver la radioterapia, ¿no? Aquí vemos los tipos de radioterapia que se emplean. Puede ser la radioterapia fraccionada, la radioterapia estereotáxica o la radioterapia de intensidad modulada. Aquí vemos los efectos secundarios que puede tener y los problemas más importantes, ¿no? La aplicación de la radioterapia de forma más selectiva se da menor afectación de tejido sano y evita la toxicidad ocular. Siguiente. Ya. La quimioterapia puede utilizarse como inducción concomitante de mantenimiento, ¿no? Y también la combinación de la quimio-radioterapia parece también mejorar el control local de la enfermedad y quizá también la supervivencia, ¿no? En comparación con solamente la radioterapia sola. Los mejores resultados en pacientes con quimioterapia de inducción se dan en la cirugía y en la quimio-radioterapia. Estas son las complicaciones y bueno, una de las nuevas pautas que se está utilizando con mejores resultados es el cisplatino intraarterial. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado. Gracias, doctor. No se le escucha, doctor, su micrófono está apagado. Ya. A ver. Grupo 7. Elisa Frisancho. Elisa Frisancho. Se Doctor, encuentra. Elisa no está porque tiene problemas con la luz. Hubo un Ya. accidente cerca de su casa, entonces se han quedado sin luz. Ya. Jennifer Capapuja.
Con la puja, Doc, sí, aquí. A la puja. ¿Podrías ahondar algunos aspectos? Sí, tal vez andar un poquito, tal vez en el último tema, que además que cada tumor en realidad tiene como un tratamiento específico de manera general, y algo que encontré buscando la bibliografía es el mejor esquema que se ha estado utilizando y que han visto más resultados, que es poder iniciar con la quimioterapia de inducción, y una vez que se logra controlar más posible, se realiza la cirugía, siempre tomando en cuenta ¿A también qué tumor, perdón? ¿A qué tumor? Vi que esto lo utilizaban de manera general en el artículo de Tomo, ¿no? Que se podría utilizar en varios, donde cada, según, sobre todo los que son más limitantes, donde se podrían extirpar. Y una vez hecho esta cirugía, también se hace la quimioterapia, la quimiorradioterapia post cirugía, y de esta forma da mejor supervivencia y también disminuye la morbilidad. Benjamín Quispe, por favor. Enfermedades, o sea, los síntomas se observaban en las enfermedades renal-sinusales, ya sean agudas o crónicas. Y para, sobre todo, enfocarnos en un diagnóstico de pólipos, nos decía que para ese diagnóstico nos enfocaba sobre todo cuando había hiposmia y, ¿cómo se llama? Disgeusia. Ajá. Y mientras que si era otra entidad como nasal, estaba la rinorrea anterior, la rinorrea posterior, los estornudos y el dolor facial moderado. Me escucho, doctor, es que se escucha un ruido. Sí, sí, te escuché, pero ¿puedes tratar de ampliar un poco? Porque de verdad es la peor exposición que he escuchado de todas las que han escuchado. Entonces, faltan temas y hay varios errores que ahorita lo voy a decir. Hasta los aportes no están precisando. Tienen que hablar con referencias.
¿Puedes ampliar un poco de la exposición, algo que te tocó a ti exponer? Ya, esto era lo que me había tocado a mí, pero en sí lo que decía este artículo es que buscaban los signos patognomónicos. ¿Qué artículo? Eh, es su poliposis sinusal por Bonfield y es de la revista de otorrinolaringología del año 2012. Ya. ¿Qué decía? Ya, decía que como había muchas, tres enfermedades que tenían los mismos síntomas, ellos buscaban ¿Qué enfermedades? eran las, a ver, discúlpeme, los pólipos, la sinusitis y la obstrucción. ¿Esas son enfermedades? No, patologías rinosinusales. Porque la obstrucción, Ujú, ¿entiendes? O sea, los pólipos, la sinusitis y la obstrucción. ujú. ¿Qué es la obstrucción? Un síntoma. ¿Entiendes la idea de lo que estás hablando? Sí, Ya, ahí no más queda. El grupo tiene 12 de exposición. Comenzamos a ampliar. Grupo 1, por favor, soporte. Ok, doctor. ¿Me puede ver? Sí. Buenas noches, soy Shara del grupo 1 y bueno, el aporte de mi grupo es, en el 2011 la revista internacional de ORL y HNS en el volumen 38, sección 1, páginas 58 a la 64, fue publicado un estudio titulado Un estudio de microarrays de perfiles de expresión génica en pólipos nasales, donde se incluyó a 53 pacientes con pólipos nasales, 36 de ellos con pólipos nasales eosinofílicos y 17 con pólipos nasales neutrofílicos. La actividad transcripcional de los genes se analizó utilizando microarrays de oligonucleótidos en 17 casos de pólipos nasales y 8 casos de pacientes con mucosa nasal normal. Se realizó un estudio de la expresión del ARN mensajero de genes seleccionados mediante QRT-PCR y se encontró entre los genes transcritos diferencialmente en tejidos pólipos nasales y mucosa normal 8 genes que estarían implicados en la patogénesis de la enfermedad. Los cuales son el IL8, el ALOX15, ALOX12, el NOS2A, el MMP10 y MMP3, el DMBT1 y finalmente LTF. Y como conclusión, el artículo nos dice que el análisis de la expresión génica en tejidos con pólipos nasales modificados por inflamación puede convertirse en un método complementario en diagnóstico y tratamiento. Y los microarrays se pueden utilizar con éxito para identificar genes implicados en la patogénesis de dicha enfermedad. Muchas gracias. 20. Grupo 3. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me logra ver? Estoy desde mi celular, disculpe, no tengo cámara. Bueno, listo. El aporte que nosotros también vamos a dar el día de hoy, lo encuentran en la revista, fue publicado en la revista cubana de cirugía en el año 2011. El título de nuestro aporte es Resultados de la cirugía endoscópica nasosinusal en los pólipos nasosinusales y con microdesbridador y sin él. Bueno, la revista menciona, el artículo menciona que fue una revisión que se realizó con 60 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por una rinosidtis crónica que tenían relacionada con pólipos, ¿no? Entonces se les realizó a estos 60 pacientes, se dividió en 2 grupos para realizarles cirugías endoscópicas. A 30 se les realizó con microdesbridador y a los otros 30 no se les realizó con este microdesbridador. Y los resultados fueron interesantes cuando arrojaron este estudio y mencionan que
los 30 pacientes que fueron tratados sin microdebridador, solamente 2 pacientes se presentaron luego de 2 años asintomáticos, o sea, ya no presentaron más pólipos. Pero los que fueron tratados con microdebridador, de los 30, 27 fueron asintomáticos, o sea, ya no presentaron pólipos nuevamente, o recidivos se podría decir, y aparte de esto, se vio que, por ejemplo, las complicaciones que normalmente tienen las técnicas quirúrgicas, que son los hematomas periorbitarios y las lesiones papiráceas, en los que se realizaron en la cirugía con microdebridador fue muy baja, una tasa muy baja que fue de un 3.3%. O sea, relativamente, se podría decir que casi uno o 2 pacientes presentaron, ¿no? Y que estas complicaciones se pudieron tratar con tratamiento médico quirúrgico. Sin embargo, y bueno, como conclusión, el artículo nos dice que esta técnica podría ser muy beneficiosa, ¿no? Al momento de realizar este tipo de tratamientos en estas personas que presentan estos pólipos. Primero, un artículo en español del 2011 con una población pequeña de 60, de verdad, le quita fuerza a tu aporte y va a decir lo que se sabe. El microdebridador tiende a dar mejores resultados porque no jala a la mucosa, no despega la mucosa del hueso, y con eso disminuye la posibilidad de que se infecte, que haga una periostitis y que eso produzca más costras y mayor sinergias. Exacto. Bueno, Okay. 18. Listo, doctor, gracias. Grupo 5, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya. El aporte de nuestro grupo se titula Caracterización de los síntomas clínicos iniciales y factores de riesgo en adenocarcinomas nasosinusales, resultados de un estudio de casos y controles. Este fue publicado en la revista Oral Oncology Journal el año 2012. Entonces, nosotros sabemos que el adenocarcinoma nasosinusal es un cáncer que representa el 20% de los cánceres nasosinusales, y debido a su ubicación tumoral preferentemente y su latencia prolongada dificultan un diagnóstico temprano. Entonces, este estudio evalúa los factores de riesgo potenciales y los síntomas clínicos iniciales, ya que estos dos son muy importantes al momento de identificar a las personas de riesgo para de este modo hacer un manejo temprano y oportuno. Entonces, se estudiaron 2 grupos. El primer grupo de controles, que estaba conformado por 31 pacientes con adenocarcinoma nasosinusal, estos diagnosticados del año 1973 al 2007, que fueron sometidos a una entrevista estandarizada en la que se preguntó sobre su evolución, sus signos y el momento de su diagnóstico, ¿no? Y el segundo grupo, que sería el grupo de controles, conformado por 85 pacientes con carcinoma de la cavidad oral, que sirvieron como controles, y estos también fueron diagnosticados en el mismo periodo de tiempo que los anteriores. Entonces, el artículo demuestra, al concluirse, que hay una asociación entre la exposición al polvo de madera, la ocupación de carpintería, con el adenocarcinoma nasosinusal respecto al grupo control. Además, que el periodo de exposición promedio era de 32.3 años y la latencia, que es muy importante, llegaba hasta periodos de 43.5 años, o sea, bastante extensa. Además, los síntomas principales iniciales fueron la obstrucción nasal, que se presentó 6 meses antes del diagnóstico, y la epistaxis 4 años antes del diagnóstico. Entonces, con esto el artículo confirma la importancia de la evaluación periódica de pacientes con riesgo, ya sea carpinteros o gente que esté expuesta a ese factor de riesgo tan importante que es el polvo de la madera. Y además que estos síntomas, tanto la epistaxis como la obstrucción, ya que pueden presentarse hasta 4 años antes, sirven como un predictor para desarrollar esta patología, y nos indican que debemos hacer un seguimiento oportuno y constante en estos pacientes de riesgo, ¿no? Para dar así un tratamiento oportuno. Bueno,
En este caso, están utilizando casos y controles. ¿Cuándo se utiliza casos y controles? Cuando tienes una patología escasa, o sea, que no es frecuente, ¿no? Por ejemplo, poliposis es frecuente, adenocarcinoma, o adenocarcinoma quístico no es frecuente, ¿no? Entonces, en patologías no frecuentes sí puedes hacer un casos y controles, ¿no? Y bueno, lo han visto con otra patología que no tiene nada que ver, ¿no? Como el carcinoma en boca, para que se pueda evaluar la diferencia significativa de la exposición, aunque han validado lo que se sabe, que la adenocarcinoma inmunidad, sobre todo en los de origen europeo, según la literatura que les pasé, está más asociado, por ejemplo, en Francia, está más asociado a el acerrín o el polvo de la madera o trabajo con madera en, este, que en otras latitudes. ¿En dónde fue el estudio? Rosa, ¿dónde fue el estudio? No tengo el dato aquí. Ya. 19. El grupo 9, por favor. Sí, doctor. ¿Se me escucha y se me ve? Sí, Isabela. Ok, doctor. Nuestro aporte viene de la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology del año 2013 con título Omalizumab is effective in allergic and non-allergic patients with nasal polyps and asthma, con autor el doctor Gevert. Entonces, se dice de que como el omalizumab es un fármaco que es un anticuerpo anti-IgE que tiene una eficacia en el tratamiento del asma, se quiso evaluar que el omalizumab, cuál era esta efectividad del omalizumab en pacientes con pólipos nasales y además con asma comórbida. Como resultado, se obtuvo una disminución en los scores endoscópicos de pólipos nasales después de 16 semanas de tratamiento, que se confirmó además con una tomografía axial computarizada. También tuvo un efecto beneficioso sobre los síntomas respiratorios y en los scores de calidad de vida. Por lo tanto, se demostró una eficacia clínica en pacientes con pólipos nasales y asma conmóvida y además sustentando una de las teorías de la implicancia de la IgE en el desarrollo o mejor dicho, la patogénesis de los pólipos nasales. Y por lo tanto se recomendó de que en caso de tratamiento refractario del primer línea de tratamiento en pólipos nasales se podría considerar a la omalizumab. Sí, interesante, aunque lo que ya salió, o al menos lo que más hemos revisado es el dupilumab, ¿no? Dupilumab, ¿no? Que es el Lipuxen de Sanofi, ¿no? Esa molécula ha sido presentada en el 2019 para el tratamiento de sinusitis crónica con poliposis, ¿no? El dupilumab, perdón. Esa es la molécula que entre comillas ha demostrado más eficacia. Sería cuestión de revisarlo, pero sí, actualmente porque la poliposis pero la sinusitis con pólipos tiene un patrón TH2, mientras que la sinusitis crónica sin poliposis tiene más un patrón TH1. Por eso es que estos biológicos están siendo utilizados más con pólipos. Bueno, grupo 11, por favor. Gracias, doctor. Bueno, doctor, nuestro artículo lo sacamos de la revista American Cancer Society, ¿no? Fue publicado en el volumen 126, el número 9,
y está intitulado Los resultados y toxicidad de la radioterapia definitiva y la reirradiación mediante la terapia de protones, ¿no? Con formada tridimensional o modulada intensidad. Eso para los pacientes con neoplasias malignas de la cavidad nasal y los senos paranasales. Es un artículo del 2020, ¿no? Entonces, en ese artículo los autores mencionan que han recompilado y tenían la información más reciente hasta el momento de la fecha, ¿no? Y se hizo el estudio donde se comprobó que la terapia de los protones tenía una mejora en los resultados en los pacientes que tenían cánceres de la cavidad nasal y también en los pacientes de senos paranasales también, ¿no? Menciona que es un tratamiento definitivo que puede ser prometedor para esos pacientes con las neoplasias malignas avanzadas, y menciona que también que hubo una disminución tanto de la tasa de control local de la neoplasia, y la toxicidad en esos pacientes fue disminuida. Entonces, eso sería nuestro aporte, ¿no?, sobre la terapia de protones. ¿A qué se refiere con terapia de protones? ¿Has revisado algo? Bueno, sí, lo que había entendido es que junto con cuando se hace el tratamiento con la radioterapia y la quimioterapia, hay esa subcategoría, creo que lo clasifican así como una subcategoría de la terapia química o radiológica, ¿no? Donde había, mediante la intensidad de que se administraban los rayos de protones, había una influencia en la mejora del paciente, ¿no?, de la intensidad moderada. El estudio dice que la radiación que recibieron estaba a dosis de 70 grises y 67, donde se relató una efectividad en esos casos. Ya, 20 también. Ya, vamos a... Doctor, disculpe. Dígame. Sí, no dio la nota de mi grupo. 20 también. Ay, gracias, doctor. Vamos a ver esto. Voy a poder... Lo que quiero mostrarles es imágenes, unas pocas imágenes, porque de verdad que quiero utilizar el tiempo en otra cosa. Ustedes van a llevar o deben de llevar oncología, y ahí van a ampliar mucho más sobre las imágenes de tumores, pero generalmente no hacía esta clase porque asumía que es importante, y esto es de la exposición, es importante hacer algunos puntos o sea, realmente cuando ya el tumor es muy grande, ya casi ustedes no se van a poder orientar, ¿no? Pero cuando es de inicios o moderado, es importante tener una idea de su ubicación, ¿no? El etmoides, ¿no?, con el adenocarcinoma, ¿no? El seno maxilar generalmente es el carcinoma epidermoide, ¿no? El más frecuente de todos los cánceres de los senos paranasales es el carcinoma epidermoide, que cuando ya viene con obstrucción, sangrado nasal, es una persona de edad. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una señora que venía porque siempre le sangraba la nariz, y hacía como un año que le sangraba la nariz y le cauterizaban, y la señora y tenía obstrucción y un poco de dolor en la zona. Yo lo veo la primera vez, y la señora, y le soy sincero, era tan amable, tan buena la señora, que venía con una señora que la ayudaba, que te lo juro, yo no veía el punto de sangrado, y le puse un tapón porque no veía el punto de sangrado. Y tampoco había un gran sangrado, no había sangrado, pero me había dicho que el día anterior había sangrado. Y lo saqué a los 3 días, ya no sangraba, y a la otra semana viene y me dice: doctor, sí, yo comprendo pero tengo un dolor ahí. Y digan 1 más 1, 2, obstrucción nasal, más dolor, más sangrado, es igual a tumor, usualmente maligno,
aunque el que más duele es el linfoma. Claro, he visto personas que... De adenocarcinoma no he visto tanto dolor, pero tienen que tomar una tomografía. Y ven la tomografía y observan. Justo en el seno maxilar, ¿no? Y generalmente uno le toma biopsia, pero ya se lo bandea cabeza y cuello que vea eso, ¿no? Porque era inmenso. Ya había llegado a... O sea, pared posterior no se había ido hacia adelante, sino se había ido hacia atrás. La pared posterior del seno maxilar estaba comprometida, también ya había entrado a fosa infratemporal, pterygoidea infratemporal. Las fosas nasales, en fosas nasales, el neuroestetioblastoma como que te rompe la lámina cribosa. El melanoma generalmente está más en el cornete inferior. ¿No? El linfoma se agarra un poco más como que ya quiere entrar a seno maxilar. En la entrada del seno maxilar por ahí entra el linfoma. La infraestructura llaman al piso que va a estar en contacto con el, ¿cómo se llama? Con el paladar duro. O sea, es el paladar duro que va a entrar con la boca, ¿no? Me acuerdo mucho también de un paciente joven, ¿no? Cuando lo conocí tendría pues sus 40 años, ¿no? Porque para esto estamos siempre pensando de 50, 60 años, ¿no? Que venía por su spray porque siempre le recetaban ¿cómo se llama? Para su alergia. Y cuando venía tan apurado y tan prepotente que quería rápido su spray que tenía mucho que hacer, agarro, lo veo y veo una pequeña tumoración, pero ni muy evidente, ¿no? En la fosa nasal derecha, inmediatamente le pido una tomografía. Y el paciente me conmina que él no tenía tiempo para poder perderlo y porque él estaba pidiendo una tomografía para una alergia que quería su spray. Le digo, es porque he visto algo ahí. Me dijo, pobre que usted se haya equivocado, porque de verdad que no tengo tiempo, pero si usted me dice que tengo ahí algo, voy a tomarme la tomografía. Bajó, por suerte me tomaron inmediatamente, subió, pongo las placas y le digo, mira, desde acá, ¿ves la tumoración? Y cuando lo voy a ver, estaba helado. Se puso a llorar y me dice, doctor, pues yo he venido años atendiéndome y nunca me habían dicho nada. ¿No? Entonces, así aparecen los tumores. Tiene un estómago flácido, así que necesitamos fortalecer su diafragma. Acá, una cosa, siempre nosotros diagnosticábamos tumores con la tomografía. Porque además de ver al tumor, como vamos a ver, nos va a poder evaluar la progresión ganglionar. Siempre se evalúa, cualquier tumor maligno, siempre se evalúa, aunque no es tan frecuente la derivación ganglionar. Generalmente el carcinoma epidermoide es el que más va para eso, con un 20% más o menos, pero no es muy frecuente. La resonancia sí nos ayuda cuando vamos a hacer un análisis de una separación entre lo que es secreciones, porque muchas veces obstruye y tenemos una sinusitis secundaria con inflamación y tumor, ¿no? Entonces, se dice que en TH2 es más eficaz, ¿no? La secuencia TH2 es más eficaz que la tomografía para el análisis de la extensión extrasinusal. ¿Por qué? Por justamente esa diferenciación entre lo que es inflamatorio, lo que es secreción y lo que es tumor. La secuencia TH1 sin contraste suele ser intermedia para las lesiones tanto benignas como malignas. TH1 casi no ayuda, o salvo que a veces le ponemos contraste. La TH2, las lesiones inflamatorias aparecen como una hiperseñal y las lesiones tumorales
tienen una señal diferente que aumenta con la inyección de gadolinio. Entonces, todo lo que es inflamatorio, o sea, mucosa inflamatoria sin ser tumoral, va a resaltar, ¿no? Hiperseñal, se vuelve más blanco, ¿no? Y el tumor está casi oscuro. Le ponen gadolinio y ahí pinta el tumor. El PET, ¿no? Que generalmente ustedes siempre que vean oncología le ponen siempre para poder evaluar su progresión o metástasis de los tumores. A nosotros nos sirve básicamente para el melanoma, ¿no? Carcinoma de etmoides. Miren cómo se llega a presentar esta tumoración en tomografía. Acá en una resonancia sagital. Inmenso. ¿Ven? Seno maxilar. Tenemos que pensar un carcinoma epidermoide. Seno maxilar. Clasificación igual. Miren cómo ha destruido la pared anterior, cómo ha destruido la pared posterior, ¿no? Cómo ha entrado a la órbita. El neuroestechoblastoma. Acá no es la mejor indicación, pero para que vean cómo con el contraste se cambia, pero es un cambio heterogéneo, ¿no? Pero acá sí, mira por aquí, ¿no? El neuroestechoblastoma siempre con cuidado ven y siempre está comprometida la lámina fibosa, porque por ahí justamente es el nervio olfatorio el que hace como un schwannoma y hace el tumor. Papiloma invertido, ¿no? El papiloma invertido nace de la parte más superior, casi en el meato medio del cornete inferior. Esa es la ubicación más frecuente. Ahora, la característica del papiloma invertido, que dicen que es premaligno, porque cuando el papiloma invertido se asocia al carcinoma epidermoide, este carcinoma epidermoide sí es más agresivo que el usual. Igual. Miren acá el cornete y el papiloma invertido. El papiloma invertido, bien raro es que entre al seno maxilar. No entra. Lo que hace es, a veces, obstruir al seno maxilar y tenemos sinusitis secundarias. Por eso que en técnicas quirúrgicas antes se sacaba todo en bloque como cualquier tumor, ¿no? Pero actualmente cada vez se quiere respetar un poco más al cornete inferior para evitar la ocena secundaria, porque el cornete es y pues con buenos controles postoperatorios endoscópicos, a cualquier duda se sigue sacando en la tumoración. Es localizado. Carcinoma adenoquístico, ¿no? Que es acuérdense, carcinoma adenoquístico es infraestructura, o sea, el piso, básicamente. Igual. La no. Nasal, pero que rápidamente puede producir infiltración en la nariz. Bueno. Como concepto importante es toda tumoración nasal se biopsia, salvo dos puntos. Uno, que sea vascular, y dos, que no vaya a ser un encéfalocele o meningoencéfalocele. O sea,
sobre todo en niños, ¿no? Una vez pasó en mi servicio que había un niño de 5 años que tenía un pólipo, entre comillas, y quisieron tomarle una biopsia, porque era raro. Y cuando le toman, pues salió líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué? Porque el cirujano no era su paciente, el cirujano cambió de turno ese día y como era para tomar una biopsia, pues lo tomó, pero no había visto las placas, ¿no? O no habría visto bien las placas. Y después tuvieron que entrar a cerrar la fístula, ¿no? Entonces, en general, primero para tomar una biopsia, salvo que ustedes lo vean ya claramente afuera, siempre tomar una tomografía para saber de dónde procede eso. Ya la duda, porque los sangrados son muy importantes en los vasculares, pues hacer una contrastada o también una arteriografía, ¿no? Para esos casos. Una pregunta hasta ahí, algo que algún grupo que haya preparado su exposición quiso ahondar o preguntar algo. Una pregunta. Sí, dime. Disculpe. Si es vascular, si era vascular, ¿qué debería hacer entonces? ¿Es cauterizar o qué debo hacer? Para un tumor vascular, llámese un nasoangiofibromas, por ejemplo. ¿Qué es un nasoangiofibromas? Un nasoangiofibromas es un tumor vascular que nace en el labio posterior del orificio pterigopalatino, ¿no? Ahorita voy a ver si te puedo mostrar eso. A ver si ahorita tengo esta imagen. ¿Están viendo, perdón? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya. Sí, doctor. Ya. Por ejemplo, uno ve y en el nasoangiofibromas no hay destrucción ósea al inicio sobre todo, pero sí hay por compresión, por extensión, ¿no? Y en el nasoangiofibroma la ubicación inicial es acá. O sea, vamos a hacerlo en este lado para que lo puedan ver mejor. O sea, esta es una incidencia axial, ¿no? Es la apofis fosa pterigoidea, seno maxilar, ¿no? Para que se ubique, el nacimiento del nasoangiofibromas es en este lado, que generalmente primero se mete al seno maxilar, después entra a la fosa pterigoidea, entra al ojo y se va al cerebro. Ese es lo usual en la progresión del nasoangiofibromas. Por ejemplo, acá. Y acá se está yendo hasta efenoides. Este es efenoide, ¿no? Acá están poniendo preoperatorio y posoperatorio. Mira, cuando le sacan todo el nasoangiofibromas, como queda la fosa nasal. Una cavidad que se va a destruir, ¿no? Igualito acá. Todo esto va a dejar rinitis atrófica. Este tumor de acá lo sacan y queda así. Vamos a ver otra imagen para explicarlo. Entonces, cuando ustedes tienen un nasoangiofibroma, la intención
Este de acá. Miren cómo se mete al ojo. Quiero abrir imágenes para que ustedes vean. Ya. Cuando ustedes tienen una tumoración X, lo primero que le van a pedir es contraste. Y si esto pinta, hay que ver si es vascular o no es vascular. Entonces, de ahí viene una arteriografía, ¿no? Y si la arteria dice que es loma, hay que embolizar. Ahora, el grupo etario de una sonquifibroma generalmente son jóvenes adolescentes, 12, 15 años, 20. No se piensa en una persona mayor. Mientras que el grupo etario en un paciente con un cáncer, pues es 50, 60 años. Acá está, por ejemplo, una ecografía, y este es el patrón del nasonquefibroma. Todo eso se emboliza para que se pueda operar sin mayor sangrado. Bueno, es un abordaje abierto. Generalmente actualmente lo hacemos más por vía endoscópica. Es un abordaje abierto. Ese es un cadu de loop y por ahí lo saco. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doc. Y otro caso de sangrado, tumor vascular, es el hemangiopericitoma, que generalmente es en mujeres mayores y que se aloja en el tabique, a diferencia del nasonquiofibroma, que es en varones jóvenes, que se aloja en la pared lateral. Vamos a ver este, por ejemplo. Un ratito ahorita solamente para poder ver. Mi computadora está ahí. Muy lenta. Ahí está. ¿No? Todo eso, este es el tumor. Este es una sinusitis secundaria, pero este es el tumor. Y su inicio es acá. Pero básicamente ha entrado al seno maxilar. Ha entrado al seno maxilar. Y es esto. Bueno, ¿por ahí escuché una pregunta? Sí, doctor, yo quería hacer una consulta, pero con respecto al tema de poliposis. Sí, dígame. Sí, yo estaba revisando un artículo de la revista de otorrinolaringología y alergia, que tenía un algoritmo con respecto al tratamiento cuando se trata de una rinosinusitis crónica con poliposis. Entonces, en los que tenían la enfermedad respiratoria por aspirina, entonces decían que una de las cosas que se tiene que considerar es, discúlpeme si lo traduje mal, pero era desensibilización de aspirina. Entonces, sí, ay, disculpe. No estaba pendiente de cámara. Entonces yo no me alcanzó el tiempo de poder revisar con respecto a qué trataba, porque había muchas cosas que uno estaba leyendo. Yo quería saber de qué trata eso de desensibilización a la aspirina. Inmunoterapia. Inmunoterapia para, por ejemplo, lo que pasa es que una de las inmunoterapias más difíciles que hay son desensibilizaciones a fármacos. O sea, cuando hablas de inmunoterapia, generalmente te dicen pues a alimentos, al polvo, a la ala de cucaracha, al pelo del perro, o sea, ya. Pero lo difícil es que, por decirte, tienes a un paciente que es alérgico a todos los antibióticos y está en cuidados intensivos y necesita antibióticos.
por una sepsis. Desensibilízalo a esa persona. O sea, yo conocía a una doctora, la doctora Kodaka de la clínica San Felipe, la única que yo podía dar fe de que he visto casos que lo ha desensibilizado a medicamentos. A medicamentos es muy difícil. Entonces, ese tipo de sensibilizaciones, una de ellos son AINES, ¿no? Entonces, la desensibilización a AINES es muy peligrosa. Es muy peligrosa, pero personas muy entrenadas lo pueden hacer. No es un alergista común que lo hace con... O sea, no. Entiendo, Porque, entiendo. porque para una persona que tiene alergia a AINES te va a dar un edema, y ese edema puede ser de glotis. Entonces, por eso es que es un gran riesgo. Pero dentro del esquema que les di la vez pasada en sinusitis crónica, es lavados nasales, sprays, antirreflujo con pulsos de antibióticos, con pulsos de corticoides orales. Después, bajas dosis de macrólidos tipo claritromicina. Y después entra antileucotrienos y después desensibilización a frío, ¿no? Pero lo que he estado leyendo, el Dupilumab, ¿no? Que es lo último que ya tiene comercialización, sobre todo, ¿no? Porque uno puede leer bastante y no. En España, en México está, hoy día me quise comunicar con la visitadora de Sanofi para ver eso, todavía no lo tienen, pero de repente si Salud pide, lo podemos tener en mi servicio. ¿No? Porque realmente la poliposis es un gran problema de salud. O sea, teóricamente no se debe de operar. Una sinusitis con pólipos no se debe de operar, porque estás tratando inadecuadamente. Tienes a un paciente con un pénfigo generalizado, no le vas a comenzar a abrir las ampollas, ¿no? O sea, tienes que desinflamar al cuerpo, no le puedes quitar las ampollas, porque al quitarle las ampollas lo que estás haciendo es dejando la piel expuesta a los gérmenes. Igualito es la visión de un paciente con pólipos. O sea, si tú le abres los pólipos, lo que estás dejando es apertura para que entren gérmenes. ¿No? Y esos gérmenes van a dar más infección, más inflamación. ¿No? Y recuerden que la nariz tiene muchísimos neurotransmisores, muchísima sensibilidad y reflejos con el pulmón, con toda la vía aérea, ¿no? Entonces no es una cosa menor que uno diga, bueno, lo saco para ver. La indicación de una cirugía no es sacar la mucosa, porque en la exposición dijeron erradicar la mucosa. Ese no es el fundamento de una poliposis. Eso era el fundamento, pues, cuando recién se operaba. Actualmente, el fundamento de la cirugía en poliposis es que respire. O sea, si yo sacando un solo pólipo lo puedo hacer respirar, todo lo demás lo tengo que manejar con inflamación. O sea, le saco ese pólipo para que respire, pero después tengo que trabajar sobre inflamación. Bueno, Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa más, por favor? Doc, buenas noches. Hola, Edgar. Sobre la extensión de los tumores, estábamos viendo de que estos pueden ir hacia la periferia porque las estructuras óseas que los conforman son bastante delgados, y dentro de uno de los lugares donde más se extendía era para la órbita ocular, y decía que presentaba algunos síntomas como oftalmoplejías, diplopías, edemas orbitarios, edemas palpebrales. Entonces mi pregunta era, cuando se da un tratamiento ya para ese pólipo y de alguna manera se recupera la olfacción. Espera, ¿estás hablando de que la poliposis va hacia el ojo? No, el tumor, hablo del tumor. Exacto. Los tumores malignos. Por eso, sino que me has dicho la poliposis. ¿Me entiendes? O sea, si tú me hablas de tumores malignos, sí, tienes toda la razón. Pero la poliposis nunca entra al ojo. Nunca entra al ojo. Sí. Entonces,
volviendo, si dije poliposis me corrijo, refiriéndome entonces a los tumores malignos que suelen afectar a la órbita. Cuando nosotros damos tratamiento, ya sea quirúrgico, con quimioterapia, radioterapia, el que sea, ¿estos síntomas suelen revertir, Doc, o ya son permanentes? Dependiendo, sí, generalmente, ¿no? Pero dependiendo de qué, de la infiltración neural. O sea, si el tumor, por ejemplo, un adenocarcinoma, llega e infiltra el nervio, pues probablemente ya no se vaya a poder recuperar, porque por ahí va a ser su diseminación neural. O sea, un mal pronóstico es cuando el tumor llega al nervio, ¿no? Sobre todo el nervio óptico, se va de frente al cerebro. Aunque no lo veas, ya está en el cerebro, ¿no? Entonces, realmente la moraleja de esto es que tumores nasales lo ves y lo biopsias. Lo ves y lo biopsias. Más o menos tienes que tener idea de qué cosa se trata, pero en general se entra con cirugía, con radio, y en algunos con quimio. No en todos entra quimio. Ahora, el pronóstico a 5 años es bajo. O sea, 50%, 30%, uniendo los dos, ¿no? Entonces, realmente es bastante penoso ver un caso de esos, ¿no? Por eso es que tengo tan fijo los rostros y las personas que yo he diagnosticado este tipo de tumores, porque pues uno mismo se afecta de haber encontrado eso, ¿no? O sea, no es algo que tú dices que bien, lo encontré y ahora el pronóstico va a mejorar, ¿no? O sea, lo encontraste, te felicitan, pero lo que quiere la familia es que gracias a tu diagnóstico se solucione. Y sí lo van a operar, ¿no? Pero el pronóstico y la deformidad y la calidad de vida es un desastre, ¿no? Es un desastre. Doc, Y ahora, no es bueno para vivir. Dime. otra cosa que decía el artículo era que los tumores suelen diagnosticarse tarde, ¿no? Ya en los estadios T3, T4. Entonces, a manera preventiva, deberíamos nosotros... Toma tomografía. Ya. Ahora, pero con criterio. Tienes a un paciente que tiene más de 50 años, tómale tomografía. Si es un paciente que tiene 30 años, es bien difícil que pienses. Yo he visto a un chico de 35 años con un adenocarcinoma en etmoides. Pucha, pues, ¿qué me iba a pensar yo que esa persona tenía eso, ¿no? Bueno, ya me vino con el diagnóstico y el chico tenía una deformidad facial y todo, ¿no? Pestilencia por la ocena en la cara, ya lo habían operado 2 veces, ¿no? Se aferraba a la vida, pero la calidad de vida es un desastre. O sea, que te deformen la cara es terrible, ¿no? Entonces, sí, como digo, ¿cómo contribuimos a esto? Es siempre sospecharlo. O sea, uno, ¿para qué estudia estos cursos? Para ser un médico que sospeche. O sea, porque existe, ¿no? No porque es simpática o agradable la persona, dejes de sospechar. Ya. La mejor forma es toma tomografía. A la duda, toma tomografía. Y a la duda, toma biopsia. Nada te quita, tómale biopsia. ¿No? ¿Algún otro aporte, idea? ¿Algún otro aporte, idea? Doctor, buenas noches. Dime, Ana María. Doctor, cuando nosotros preparamos la presentación, no solamente tomamos la clasificación TMN, ¿no? Que clasifica los tumores en maxilares y etmoidales, básicamente, sino que tomamos una clasificación general que es la de benignos y malignos. Cuando yo estaba leyendo esta clasificación, dentro de los tumores benignos, encontré el de tumores nerviosos, dentro de los cuales encontramos el schwannoma y también el de neurofibroma.
Entonces, acá lo que me llamó la atención es que cuando se asocian a la enfermedad de von Recklinghausen, estos se pueden transformar en malignos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento en ese caso? O sea, ¿es solamente una resección quirúrgica conservadora o cómo sería? Sí, básicamente conservadora, ¿no? O sea, ya cuando lo sacas y observas que es maligno, ahí sí no hay otra, ¿no? De repente un gamma knife, ¿no? Para poder ser más localizado. Pero en general siempre pensamos que es benigno, ¿no? Ahora, los neuroestesioblastos, la neurofibromatosis, que realmente también tiene manchas cafés que te ayudan un poquito a pensar en eso, ¿no? Y bueno, y ahorita que recuerdo, han estado estudiando recientemente, estoy hablando del 2018, 2019, estuvieron estudiando un tratamiento con la neurofibromatosis y en una universidad en Estados Unidos encontraron que el KROX, CROX20, que es una proteína que lo estaban buscando para neurofibromatosis, encontraron que era la que dependía las canas y la calvicie. Y ahorita están pues y en ratones ya lo han demostrado de que dándole esa proteína, pues los ratones vuelven a tener, ya, o sea, ya no tienen canas y vuelven a tener cabello. O sea, te digo que esto en cuestión de un año, porque ya verás pues la cola de personas que van a estar, ¿no? O sea, que ya hay una, y recientemente lo he leído, y a propósito de eso, ¿no? O sea, cómo estudiando una cosa que aparentemente no tiene nada que ver neurofibromatosis con calvicie o con canas, se puede encontrar otras cosas. Por eso yo les digo, ¿por qué he sido tan duro de repente con el grupo que le ha tocado exponer? Porque cada vez es más difícil, cada vez espero más de ustedes. O sea, investiguen. O sea, yo les doy artículos, pero no para que me expongan los artículos. O sea, la persona que coja el artículo y lo resume, discúlpame, me está faltando el respeto, ¿no? O sea, es como que a mí me diga, doctor, es bueno no matar. O sea, hasta me incomoda que me digas no matar. ¿Por qué me dices eso? No, porque es bueno. No, 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 no. No, porque... O sea, a mí dime algo que a mí me guste, que a mí me ayude. Pero ya no me digas lo que yo sé. ¿Me entienden la idea? O sea, si todos van a exponer eso, todos ya saben el artículo. No lo resuman. A propósito de esto, estamos utilizando esta clasificación por esto y esto, esto. Y siempre referencien toda clasificación, por decirte, no sé, qué decía un tumor y entre paréntesis un nombre. No, y después decía las escalas. No, se tiene que decir la clasificación de fulano de tal para el tumor tal en el estadio 1 es así, así, así. Así se lee en las clasificaciones. O sea, se nombra primero al autor para el tipo de tumor y después se lee. ¿Y dónde lo sacaste? De tal referencia. Entonces, ese tipo de cosas son básicas, chicos. O sea, no podemos equivocarnos en eso. El nivel se nos cae. O sea, yo no digo que todos sepan todo, pero al menos deben de comportarse como estudiantes de medicina bien formados, que saben leer una tabla, ¿no? Si vamos a tener errores ortográficos, si vamos a estar poniendo un montón de letras en cada diapositiva, o leyendo una parte de la diapositiva y lo pasa, o la voz es perdida, ¿no? Como que recién en ese momento se está...
Entonces, discúlpame, estamos involucionando, ¿no? Eso no se puede permitir. Entonces, bueno, doctor, justo tocó a una persona que no había participado mucho en esto. Perfecto. Entonces, les doy la opción a los demás. ¿Para qué? Para que puedan, doctor, a ver, pásenme, esto es así, 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 ya. Y salva al grupo. Pero si las otras personas cometen los mismos errores, cuando comienzan, bueno, yo vi un artículo, leí por ahí, discúlpame, eso me está hablando un familiar, es una conversación coloquial, pero no estás defendiendo tu nota, es tu nota. Entonces, por favor, chicos, cuídense, cuídense porque estamos en una etapa de formación. O sea, mi intención, como siempre, no me cuesta poner 20, me agrada poner 20. O sea, no me siento mal porque alguien saque 20, pero tampoco no voy a permitir que me falten el respeto y falte el respeto a todo el grupo que sí se ha preparado o a todo el salón que han hecho buenas exposiciones. Bueno, discúlpame que haya tomado tu participación, pero ya sabes de los calvos. Crocs 20. Crocs 20. Gracias, doctor. Cuídense. ¿Alguien más que quiera aportar o que quiera comentar sobre esto? Porque es un tema bien amplio, pero por suerte lo hemos encasillado un poco en generalidades. Pero alguien que desee, que haya investigado y que haya tenido algo interesante. ¿Están todavía ahí? Sí, doctor, aquí estamos. No, de repente tienen examen mañana y han dejado sus computadoras prendidas. Bueno, lo que voy a ahora hablar un poco es de los trabajos de investigación. Y de verdad que para mí son importantes, al menos los proyectos, si es que no se van a poder hacer. Me gustaría que lo hagan, pero si no se puede. O sea, primero entender que tienen que ser temas de impacto, ¿no? Temas que llamen la atención. O sea, no hagan temas muy complicados, traten de hacer algo que se pueda extrapolar. O sea, ¿cuándo es un artículo interesante? Cuando es de la actualidad, cuando tiene una buena población, ¿no? Por ejemplo, que yo pueda hacer una encuesta en varias universidades, en todo el Perú. O sea, ¿y por qué me tendrían que contestar esas respuestas en todo el Perú? ¿No? Por ejemplo, de estudiantes de medicina. Porque el tema es interesante, porque la escala de medición no es muy, o el instrumento no es muy largo, no es muy tedioso, ¿no? Y está ya validado ese instrumento para poder buscar algo en eso, ¿no? O sea, de repente estoy evaluando conocimiento sobre algo, ¿no? O estoy evaluando algunas prácticas, ¿no? que se realizan, ¿no? Entonces, tratemos, o por ejemplo, ahí había un alumno que me dijo que quería validar un instrumento que estaba en otros idiomas, pero que es muy importante para utilizarlo en el idioma español. También se puede, ¿no? Entonces, tratar de hacer ese tipo de investigaciones, unas investigaciones que sean viables, que tengan posibilidad de publicación, hacer investigaciones o hacer proyectos para no publicar es regalar su tiempo, regalar su plata y realmente estamos dejando de poder apoyar a la universidad. La universidad, el fin de la universidad es la búsqueda de la verdad. Y para poder uno hacer que nuestra universidad suba en sus niveles, cuando yo una vez, hace ya varios años, revisé la Unión en qué puesto a nivel mundial estaba, en el puesto 7000. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo para poder levantar la universidad?
pues poniendo publicaciones, ¿no? Publicando, no hay otra. O sea, hacer artículos, hacer esto para poderlos esconder o tenerlos en una revista que no se ve, no se lee a nivel mundial, pues no, no es el objetivo. No, no digo que no sirve, pero no es el objetivo principal. Hay que tratar de ver, ¿no? Hace dos promociones dice que los estudiantes hagan estudios bibliométricos, ¿no? De repente, sí, tengo tiempo. Voy a ver si lo puedo encontrar ahorita. Para que vean, por decir, para que vean uno de los trabajos. Una vez el doctor Paul me dice, vamos, quisiera yo hacer en algún momento un estudio bibliométrico. Yo le digo, toda la promoción de todos los grupos de mi curso hacen estudios bibliométricos. Y no, ¿dónde está? Estoy ahorita voy a cambiar mi computadora y mi laptop. Ya, según yo, no da. Miren, ¿lo ven? Ya, a ver esto. Miren una publicación que lo han hecho los alumnos durante el curso. ¿Ah? No, esto no fue al final. Miren que la llama otorrinolaringology hicieron un estudio de 2014 al 2018. Por ejemplo. Con discusiones todavía. Ahí está la discusión. Nuestro trabajo describe las tendencias en la investigación de la revista Llama Otorrinolaringology sobre los temas de publicación, así como las filiaciones de los autores en cuanto a su institución y país. El índice SJR se midió para evaluar el impacto de la revista. Su referencia. 23 artículos para su discusión. O sea, disculpen, si alguien pudo hacer algo, ustedes lo pueden hacer. O sea, ¿cuál es la importancia de un estudio bibliométrico? A ver, Isabela. ¿Qué opinas de por qué sería bueno un estudio bibliométrico? Estudio bibliométrico es el análisis de las publicaciones de una revista en un determinado tiempo. ¿Para qué crees que sirve? ¿Aló, Doc? ¿Me escuchas y me ve? Sí. Sí, he cambiado a mi cel porque mi No te compu está un preocupes. poco lenta. Sí, no, yo creo que es importante en el sentido de que, o sea, si bien es cierto, no está aportando una información relevante con respecto a tratamientos o en base a enfermedades o cosas así, pero por lo menos te muestra cuál es el interés científico que tiene una cierta
Isa, se está cortando su audio, no logramos comprender. Gabriela, he cambiado yo mismo hasta para poderte escuchar mejor, pero no. Doctor, ¿me escuchaste? No, discúlpame, pero no. ¿Podrías volverlo a ¿No? repetir? Perdón. Sí, no hay problema. ¿Hasta qué parte se quedó? De verdad que comenzaste a... Sí. Oh, ok, disculpe, ya. Nuevamente lo vuelvo a repetir. O de repente más puntual para no quitarte mucho tiempo. Sí, no hay problema, doctor. No, lo que yo estaba diciendo era que yo creo que en este caso un estudio bibliométrico permite conocer las diferentes áreas que uno ha, o mejor dicho, una comunidad científica ha investigado y te da a conocer, por ejemplo, si hay un sector que está siendo más estudiado, si uno desea realizar un estudio en ese aspecto, en ese tema, probablemente sea un aspecto muy redundante. Entonces te permite tener mayor opciones a investigar y así uno puede decir, oh, ok, por ejemplo, en este tema no se ha sido muy investigado, no hay muchos aportes, por lo tanto uno podría ahondar más en ese tema y dar mayor aporte y poder así ampliar los diferentes temas que aún no han sido totalmente estudiados. No sé si me dejo entender. Sí, sí, está bien. A ver, Gabriela, ¿algo más que creas que podría ayudar a un estudio bibliométrico? Bueno, porque por lo que yo he entendido hasta ahora. Prende tu pantalla, por favor, Gabriel. Ya, está aprendiendo, es que se demora un poco. Ya, sigue, habla. Pero... ¿Algo más que tú creas que para qué nos puede servir un estudio bibliométrico? ¿Por qué a esa promoción decides hacer cada grupo un estudio bibliométrico? ¿Por qué? Yo había entendido que era justamente para enfocar específicamente en el aspecto que deseo investigar, en un sector específico. Eso había entendido. A ver, Elías. Doctor, disculpe. Mari, dale. Ya. Doctor, yo creo que este tipo de estudios son como que una herramienta que nos van a permitir más bien tomar decisiones, ¿no? Y de esa manera poderlo implementar tal vez en alguna política de salud. Política de salud. Claro, o sea, nos va a servir para la toma de decisiones. Yo estaba tomando en cuenta en el sentido de que a tomar decisiones cuando tú vas a hacer un trabajo de investigación o una publicación. Pero políticas de salud ya me sacaste de cuadro. Pero sí, un estudio bibliométrico, uno de sus objetivos es que te oriente a ver cómo puedes hacer un trabajo de investigación, de acuerdo a la revista que estás pensando. Pero ahorita voy a hablar de eso. Elías. Sí, doctor. ¿Cómo tú lo ves eso del estudio bibliométrico? Bueno, justamente como es un recompilado de varios estudios, ¿no? Como este mencionaba, de tal año a tal año, yo creo que es importante. Es importante porque a veces tenemos que buscar mucha información y esos estudios nos traen los puntos principales que deberíamos tener en cuenta, justo en solo un artículo, ¿no? Donde lo podemos encontrar y lo podemos aplicar en estudios futuros que vayamos a hacer, etc. A ver, el último para Samuel Coakira, ¿estás? Sí, doctor. Vamos, Samuel.
darle un aporte a esto. ¿Qué opinas de los estudios bibliométricos? ¿Para Bueno, qué podrían servir? Bueno, según mi punto de vista, yo creo que estos estudios nos sirven para poder tener una idea general de cuál es el interés, de cuál es el interés de investigación, y también nos ayudaría a poder proyectarnos a nosotros a cierta rama de la investigación, ¿no? Respecto a un tema. Ya, bueno, les cuento. Entonces, como yo les había estado diciendo inicialmente, no es publicar por publicar, no es para publicar para la revista del Colegio Médico del Perú, no. Es para que sean puestos en vitrina en las revistas más buscadas o de mejor reputación a nivel mundial. Entonces, si yo deseo eso, ¿cómo es que me tengo que yo cifrar? Es como decirte, discúlpame, si tú quieres ingresar, Basti, si tú quieres ingresar a Harvard a estudiar un posgrado, ¿qué es lo mínimo que tienes que comenzar a ver? Basti Reyes creo que es, no, Basti Cerrón. ¿Estás ahí, Basti? Si no te escucho. Doctor. Alessandra. ¿Qué es lo mínimo que tienes que buscar en eso? Yo estaba pensando en preguntar también, creo que tiene que ver con eso, el factor No, de estoy impacto. haciendo yo una... sí, pero entonces, las revistas que se estudian es con un factor de impacto. ajá. Entonces, Pero, yo no pero estoy segura si el estudio biométrico involucra el factor de impacto, eso, pero el factor de impacto es algo importante a considerar, ¿no? Por eso, los estudios bibliométricos se hacen de una revista en específico, no se hacen de todas las revistas, se hace de una revista en específico en un término específico. Y ves todos los artículos, su nombre, la muestra, la metodología, ¿cómo se llama? Cómo hacen sus referencias, ¿no? O sea, lo desglosas cada artículo y comienzas a organizarlo con respecto a los demás artículos. Entonces dices, un estudio bibliométrico de estudio retrospectivo utiliza mínimo 2000 participantes. Utiliza mínimo 100 referencias bibliográficas. O sea, mínimo 100 referencias bibliográficas. Mínimo de estos países. O sea, entonces cuando tú agarras y dices, doctor, yo quiero hacer un estudio retrospectivo de COVID porque a mí me interesa, ¿y a dónde lo quiero publicar? En esa revista que está bonita ahí, ya, correcto. ¿Cuántos participantes vas a tener? 200, no comiences. No, pero 200 es bastante. No, es que no te va a recibir. ¿Por qué? Porque mínimo son 2000 para que te reciba. ¿Y ahí cuántas referencias tengo? 20. No, tampoco te va a recibir. Porque mínimo 100. No, he encontrado en las revistas españolas, peruana, colombiana, brasileña. No. De estas revistas tienes que referenciar. ¿Me entiendes la idea? O sea, te orienta en cuáles son los criterios mínimos para poder pelear una posibilidad de publicación en una revista importante. Ese es el estudio bibliométrico. Sí. O sea, el estudio bibliométrico, el fundamento es ayudar a la escuela de medicina a que sus investigaciones se canalicen mejor, con mejores estándares, ¿no? O sea, ya sabemos que no podemos hacer investigación básica. ¿Por qué? Porque, doctor, para investigación básica, todas las revistas están pidiendo estos estándares
que nosotros no contamos. Entonces, para investigación aplicada se tiene que hacer esto, pero de estas patologías, por la tecnología que utilizan, tampoco aplicamos. Entonces vamos a utilizar las de infecciosas típicas del Perú. Que también, ahora, ese típico del Perú lo utilizan esas revistas, doctor. Entonces, ya sabes como universidad a qué tipo de revistas y en qué área puedes tú pelear una buena publicación. Ese es el fundamento de la bibliometría. Doctor, entonces, si lo entiendo bien, o sea, deberíamos primero buscar ese tipo de estudio para definir a dónde lo quiero publicar y entonces desarrollar mi proyecto y mi investigación, ¿no? Y no al revés. O sea, no hago mi proyecto y después busco en dónde quiero publicar. Claro, uno de los grandes errores, por decir, ¿dónde yo aprendí estudios bibliométricos? Cuando yo fui profesor de San Marcos. O sea, San Marcos no da puntadas sin hilo. O sea, ¿qué hacen los profesores de otras universidades? Piensa en un problema. Pucha, ¿qué problema? Ya, de ahí busca bibliografía para ver si tu problema es bueno. De ahí pregúntale a médicos para que puedan definir tu problema. Ya. Y al último estás investigando cosas que no lo vas a poder publicar. En Cayetano y en San Marcos no, parten del final. O sea, ¿cuál es el área que te gusta? Ah, me gusta medicina interna ya. Búscate las 5 mejores revistas a nivel mundial de medicina interna. Ya. ¿Cuáles están recibiendo artículos latinoamericanos? Tales. ¿Cuáles son las áreas de la medicina que más se está publicando? Esto. ¿Con cuánta población están utilizando? Con esto. ¿Con qué metodología están utilizando? Con esto. Ya. Ahora, ¿qué idea tienes para poder publicar en esa área con esa población? ¿Que vas a conseguir esa población? ¿Que esto? Si tienes eso, comienza. Si no, no regales tu tiempo, porque no lo vamos a poder publicar. Ese es lo importante, ¿no? Lo importante ahorita es hacer que nuestro impacto sea máximo. No nos interesa cuántos entren en el artículo. A veces uno, para sentirse feliz, quiere ser el único que ha hecho ese artículo. No. O sea, puedes tener de diferentes profesiones, de diferentes características, ¿no? De diferentes universidades, no interesa, ¿no? Como muchos de tus compañeros, ¿no? Los felicitamos y todo porque están en un artículo, pero ¿son primeros autores? No, entonces no han contribuido en el artículo. El único que coge el artículo es el autor principal. Todos los demás son contribuyentes, ¿no? Entonces, la intención es, correcto, ya, en este estudio me invitaron ya, pero veo cómo lo ha hecho y de ahí, de esa misma data, saco otro enfoque, otro artículo, en donde yo sea el principal. Cuando se toma una muestra, cuando se muestrea, el instrumento también está captando otras variables que no son las variables de estudio. Y esas otras variables deberían de ser canalizadas con otro artículo. Por eso, un autor, cuando hace un estudio, presenta 2 o 3 papers, ¿no? Porque coge otros datos. Mientras que los que no saben, dentro de sus objetivos específicos, comienza a poner un montón de cosas que ya salen del objetivo general. ¿Por qué? Porque quiere que todo lo que ha encontrado ponerlo en ese artículo. Está perdiendo plata. ¿No? Esa es un poco la idea. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto de investigación? Si desean, también pueden ustedes preguntarle a los que han estado dos promociones anteriores, ellos han hecho
Eso de repente ustedes pueden cogerlos y de ahí ampliarlos o mejorarlos, ¿no? Porque todo tiene su base de datos. Bueno, chicos, ha sido una exposición, de verdad que me quedé un poco corto. Esta exposición que puse no la tenía pensado para ustedes hoy día, pensaba profundizar otras cosas, pero salió así. Traten, por favor, para esta exposición, para las próximas exposiciones, hacer investigación, ya. Toda diapositiva con referencias. Gracias. Ok, doctor, buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas noches.